sesión del día de hoy de esta Comisión de Vivienda. Un saludo afectuoso, como siempre, a todos nuestros invitados. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. En primer lugar, el señor ministro de Bienes Nacionales ha remitido un oficio dando respuesta a diversas interrogantes formuladas en la sesión pasada en lo relativo a solicitudes de regularización del dominio, información que ya se envió a vuestros correos. Además, en sesión del Senado del pasado jueves 13, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión: proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señores Letelier, Quintana y Sandoval, que modifica los alcances del artículo 140 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para favorecer el acceso a terrenos destinados a la construcción de viviendas sociales. Eso en cuanto a lo relativo a la cuenta, señor presidente, y además quería aprovechar de recordar que este viernes se va a realizar el segundo conversatorio de las 9:30 a las 11:30 horas con el tema Vivienda y Ciudad, Experiencias Internacionales. Desde luego, además de la participación del señor presidente y de los senadores que lo estimen, van a exponer la señora Sabine Kurse, de la Caja Social de Ahorro Alemana, el señor Luis Felipe Vera, que es especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, y don Alejandro Aravena, que es arquitecto, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ganador del premio Pritzker 2016. La correspondiente invitación también se envió a los correos de los señores senadores. Eso es, señor presidente. Bien, muchas gracias, don Jorge. Aprovechamos obviamente de señalar esa invitación a todos quienes no están acá y haremos también lo propio, don Jorge, por los sistemas de redes institucionales del Senado para lograr la máxima cobertura, lo mismo también con los municipios y las entidades que también trabajan o se relacionan permanentemente con la Comisión de Vivienda desde diferentes ámbitos de la sociedad. Y destacar que el primer conversatorio tuvo una gran participación también, así que son 3 en total, este es el segundo, nos queda uno más, así que dejamos todos cordialmente invitados para esta actividad. Bien, don Jorge, para hoy día tenemos la presentación de 3 entidades junto con el ministro. Así que vamos a aprovechar ante los problemas que tiene nuestros amigos Lautaro y Andrea, a la señora Miriam, quien viene del colectivo Civitas de Chile, Mesa Rural de Laguna Verde, de la región de Valparaíso. Señora Miriam, tiene todo el micrófono para usted. Muy buenos días, señor presidente, muchas gracias. Bueno, por su intermedio, quiero agradecer y mandar un afectuoso saludo, ¿cierto?, a las senadoras y senadores hoy presentes, así como a los demás invitados participantes de esta sesión. Y agradecer una vez más la invitación y la oportunidad que nos brindan para exponer y dar a conocer nuestro visión. Señora ¿Sí? Miriam, un segundito, a lo mejor podría bajar quizá un poquito su micrófono, está un poco saturada el audio, ¿ya? A ver, veamos cómo... ¿Ahí? Se escucha mejor, parece, ¿no es cierto? ¿Ahí es mejor? Ahí mejor. ¿Ahí un poquito mejor? Sí. Bien, perfecto. Bueno, Civitas, Mesa Rural es un colectivo compuesto por dirigentes y gestores de intereses, de su mayoría habitantes de asentamientos rurales, por la compra y adquisición de derechos, ya a lo largo de todo Chile, San Bernardo, Pirque, Buin, Valparaíso, Coquimbo, etc. Y nuestra participación en este proyecto de ley se inicia en la Comisión de Vivienda de la Cámara, a través de la presentación de un cuarto proyecto de ley que, por moción patrocinada por el diputado Fidel Espinosa. De manera personal, tuve la grata oportunidad de participar en el trabajo de difusión que se realizaron 2 días seguidos en el mes de septiembre del año pasado y que a nuestro juicio resultó en un gran proyecto de ley. Sin lugar a dudas, todo lo que se ha planteado esta semana en esta comisión se planteó también en la Comisión de Vivienda y corresponde a las mismas interrogantes e inquietudes que se plantearon en el 2006, cuando se crea la ley 2234, incluso décadas atrás. Porque existen loteos irregulares, porque la gente no
usa el procedimiento tradicional, por qué a la fecha muchos asentamientos de 20, 30 años no se regularizan, etc. Una de las premisas que como colectivo tenemos presente es que la reacción del Estado frente a estos cambios económicos, culturales, sociales, no va de la mano en el momento que ocurren. En países desarrollados o mejor dotados presentan un tiempo de respuesta óptima entre 20 a 25 años. Nuestro país no es la excepción, pero en esta materia no debemos perder el punto de vista que estamos en una discusión de hechos que han ocurrido ya hace más de 50 años con la ley 16741 que nace en el año 67 e intentó abordar de alguna manera, ¿cierto?, la solución para este tipo de bloteo. Nuestro colectivo en el análisis ha tratado de dar dos grandes macro conclusiones como para poder iniciar y buscar las vías de solución. La primera tiene que ver que si bien es reiterado el discurso que hace referencia al concepto de ordenamiento territorial, en la práctica no se trata como tal. El MIMBU juega un rol preponderante, pero no lidera el trabajo en materia de ordenamiento y planificación territorial. Nuestra estructura institucional y normativa hoy es diversa. Existen múltiples actores que intervienen, llámese municipios, directores de obra, Ministerio de Agricultura, CONADI, Ministerio de Defensa en el espacio marítimo, medio ambiente, bienes nacionales, todos y cada uno con normativas y actuaciones y competencias que se interponen, superponen y en algunos casos se neutralizan entre sí. O dicho de otra manera, la normativa y la estructura actual no se constituye como un cuerpo de normas e instituciones relacionadas entre sí, sino más bien como un conglomerado disperso, con acciones puntuales vinculadas a sectores concretos. Una segunda conclusión tiene que ver con lo que nosotros nos consideramos o nos llamamos un nuevo ciudadano, ¿cierto? Un grupo no menor de la población que es relativo. Su posición más o menos adornada en términos de que lo rural no deberían existir, ni menos regularizar asentamientos. Lo tenemos muy claro, no concordamos obviamente con sus planteamientos, porque en el fondo no hay que olvidar que la vía de conformación de estos asentamientos por la compra de derechos es asequible al bolsillo y es legal. Nace la copropiedad, otorga uso y goce, no requiere la intervención posterior de bienes nacionales, así lo ha planteado la Contraloría, pues ya cuentan con un título de dominio por cesión de derechos debidamente inscrito en el conservador de bienes raíces. Destaco esto porque siempre se habla de un loteador inescrupuloso. Quizás hace 50 años podría ser, pero hace unos 15, 20 años existía un propietario que vio en la venta de derechos la oportunidad de tener recursos, y a un comprador que vio una forma de hacer
un medio para cumplir un sueño de vida. Y es muy importante, señor presidente, que esta comisión tenga esto presente, que estos asentamientos se generaron con la venia de notarias y conservadores, pese a que la Ley General de Urbanismo, en el artículo 136, deja plena prohibición de hacerlo, previos requisitos, ¿no? Cuando todo esto se comprendió, este mismo diálogo se comprendió en la Comisión de Vivienda de la Cámara, la discusión de este proyecto tuvo un giro importante. El análisis no se centró en prejuicios, ideas preconcebidas o posturas personales ni técnicamente sesgadas, sino más bien en una discusión global, sistémica, bajo la lógica de cómo a través de este proyecto se puede adecuar lo existente al ideal del concepto de ordenamiento territorial. Se evaluó buscando soluciones y también beneficios. Por tanto, ya no se hacía distinción entre zona urbana o zona rural, sino más bien entre población urbana y población rural. Se tomó en cuenta sus propias identidades, y es por esto que el proyecto hoy presenta cambios sustanciales a la ley original y hace una clara distinción entre estas comunidades. Se incorporan nuevas tecnologías, se hace una distinción entre las obras mínimas de urbanización entre una zona y otra, se incorpora la diversidad de soluciones sanitarias particulares y colectivas que ofrece hoy el servicio de salud, etc. Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que tanto la 16741, ¿cierto?, como la ley 2234 nace para dar solución a los asentamientos por cesión o compra de derechos. Un ejemplo concreto en la ley hoy, en su artículo 3, letra A, señala que es una solicitud suscrita por los interesados que representen al menos el 20% de los derechos en el loteo. Y aquí me quiero detener, si bien no es una discusión particular, pero hay que hacer una distinción, ¿cierto?, que no es lo mismo que tener la posesión material a la tenencia material. Cuando hablamos de la tenencia material es una toma, puede ser en predio privado o público, donde no hay intervinientes, en el caso como un campamento, que hay una estructura, un programa detrás. ¿No? Y eso es algo que se podría analizar en la discusión en particular. Bueno, y posteriormente se incorporaron los campamentos y en esta oportunidad algunos otros asentamientos patrocinados por el propio Estado, con leyes especiales, que muy bien ha explicado el diputado Osvaldo Rutia. Los asentamientos rurales conformados por derechos, ¿cierto?, no generan ni generarán un gasto adicional para el Estado. Se han conformado y financiado con los recursos de los propios particulares. Quizás se podría optar a fondos concursables para el mejoramiento de algunas características en su loteo, pero en general estos asentamientos no están patrocinados por el Estado, no hay recursos que el Estado haya invertido y vaya a invertir, todo lo contrario, generan recursos para el Estado, porque al regularizar, por ejemplo, las obras sanitarias de evacuación de desechos o el sistema de agua, somos nosotros en el fondo los que tenemos que pagar en el servicio de salud, ¿cierto?, un valor por el trámite, tenemos que pagar un proyectista o un arquitecto para hacer los planos y todo lo demás. Entonces, son costos que no son tan elevados en estricto rigor. Estimamos más o menos un millón de pesos por familia para poder regularizar sus soluciones sanitarias, ya sea particular en algunos casos o colectiva en otros. Y el Ministerio, obviamente, de Salud, el Servicio de Salud se ha ido adecuando, ¿cierto?, a toda esta contingencia en términos de la escasez de agua, y en el año 2018 incluso el decreto 41 implementó un nuevo reglamento para la provisión de agua por medio de camión aljibe. Como colectivo no nos sorprende algo escuchar o oír otros argumentos que limitan o excluyen a los asentamientos rurales de la posibilidad de regularizar. Ciertamente el tema del riesgo es una de ellas y es muy importante, pero los fundamentos se centran en el hecho de que, como en algunas regiones no existe un plan metropolitano o existe
o el que existente es arcaico, no está actualizado, lo más viable es no permitir que los asentamientos rurales puedan poner en regla su suelo, sus obras de urbanización. Y con esto, en el fondo, se traspasa a la población la carga por la falta de reacción propia del aparato público para modificar la normativa. Desde el 2005 el gobierno de Chile está suscrito al marco de acción de Yogo y ha estado trabajando en el fortalecimiento institucional y normativo para la reducción del riesgo de desastre. En el 2012 se celebra entre Chile y la ONU el Acta de Constitución de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo, una plataforma que ofrece coordinación, análisis y asesoría en torno a las áreas prioritarias que requieren acciones concretas. Es un órgano de carácter asesor multisectorial y transversal, conformado por órganos públicos, privados, académicos, técnicos, Fuerzas Armadas, etc. En el 2016, vía decreto supremo, nace un instrumento de orden nacional, denominado Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Pero hoy se está nuevamente entrampados en el análisis del riesgo debido a que los instrumentos de planificación local o regional no contemplan los riesgos en zonas rurales, aduciendo en algunos momentos la escasez de recursos por parte de los municipios o la falta de entes u organismos capacitados para aquello. Ahora, no es de menor señalar que en una de las indicaciones presentadas por el diputado Fidel Espinosa, si no me equivoco, era la única indicación que incorporaba la materia del riesgo como política nacional y que consideraba la normativa asociada a la seguridad y riesgo civil. Pero lamentablemente fue desechada, argumentando que era una carga extra para los directores de obras, ¿no es cierto?, el tener que estar leyendo otro tipo de normas. Esa fue un poco, a grandes rasgos, la respuesta que se dio. Por lo tanto, la solución no es excluir a los rurales por la falta de normativa al alcance de los directores de obra. La solución es actualizar la normativa y los instrumentos de planificación que hoy cuentan, ¿no es cierto?, a nivel local o regional. Pero al mismo tiempo instar a las autoridades locales y regionales para que recurran a estas instancias asesoras, para enfrentar de mejor manera el ordenamiento de sus propios territorios. La solución es simple y la ha dado el senador Navarro, simplemente hacer vinculante la normativa existente. Otro tipo de objeciones, ¿cierto?, que es recurrente oír, ¿cierto?, es que las familias, ¿cierto?, en zonas rurales que adquirieron derechos, ya sea por la vía de la herencia, que ocurre mucho, o la compra directa, ¿no?, lo hicieron con una visión turística. Si observamos la circular 433 de mayo del 2018, emitida por el SAC, como pauta para la visación de las construcciones ajenas a la agricultura en el área rural, de acuerdo al inciso cuarto del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo, se contempla acciones de subdivisión y urbanización, que son materias de este proyecto de ley, excepcionales, para complementar alguna actividad industrial con vivienda, para dotar de equipamiento un sector rural, habilitar un balneario campamento turístico y para la construcción de conjuntos habitacionales, de viviendas sociales o de hasta 1000 UF. Solo en estas dos últimas, que son las que son básicamente muchos de los argumentos que se dan, podemos observar que la autoridad competente en las zonas rurales no objeta la instancia de construir, ¿cierto?, balnearios o campamentos turísticos. Aprueba acciones de subdivisión y urbanización para esta actividad. Cuando se aducen argumentos como este, no porque las viviendas tienen un fin turístico, lo que se está dejando fuera del análisis es, por una parte, que los mayores grados de pobreza y desigualdad social se observan en las zonas rurales. Y por otro lado se omiten consideraciones en cuanto al potencial de estas zonas, tanto para el desarrollo local, regional y nacional. Chile ha suscrito convenios y acuerdos internacionales que van en una dirección totalmente distinta a estos argumentos. Lineamientos como la Agenda 2030, la Agenda Hábitat,
así como un sinnúmero de literatura, informes y estudios, permiten conocer y definir nuevos criterios con los cuales observar la ruralidad en el ámbito del ordenamiento territorial. Ya están siendo aplicados por varios órganos y servicios públicos en sus planes y programas, de hecho. Son criterios y consensos que han llevado a nuestro país incluso a implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural 2014-2026, y tiene la finalidad de igualar las oportunidades del mundo rural con el mundo urbano. Cuando no se consideran estos cambios en la discusión, en esta norma seccional u en otras normas de planificación de ordenamiento territorial, lo que se está haciendo es discriminar en cierta medida y someter a un número importante de la población a mayor desigualdad. Además de representar una escasa visión futura, ¿cierto?, de la realidad de nuestro país. Un ejemplo concreto de aquello es Laguna Verde. O sea, para quienes conocen Laguna Verde, cuando se llega al mirador, ¿cierto?, la parte alta, se observa el plan de lo que llamamos nosotros Laguna Verde, el estero. Es un asentamiento se formó más o menos en el año 40, producto de la termoeléctrica que funcionaba. Tiene calles públicas de administración municipal, pero el entorno, las características del pueblo que se llama, es claramente rural. No tiene una característica urbana, pese a ser suelo urbano. Por lo tanto, la calidad urbana no acredita, ¿cierto?, que se faciliten las obras de urbanización. Laguna Verde aún se abastece de agua a través de una cooperativa. Hace pocos años cuentan con energía eléctrica de Chilquinta, y hasta el día de hoy no cuentan con alcantarillado. Porque la decisión de extender las redes no va por la autoridad local o regional, es una decisión discrecional de las concesionarias, quienes obviamente solicitan o extender las redes cuando ven en ellos una rentabilidad económica. El turismo en Laguna Verde es su principal fuente de recursos. Y tal como en la sesión pasada se explicó Bienes Nacionales, que una calle divide predios fiscales y predios privados, en Laguna Verde también ocurre que una calle divide lo urbano de lo rural, y tienen las mismas características, y ambas subsisten del turismo. El turismo es una actividad económica de implicancias sociales, culturales y económicas. Cuando nos referimos a la necesidad de regularizar una zona rural, se debe tener en cuenta que se está abriendo paso a impactos positivos. El turismo, y ahora el turismo rural, representa para países en desarrollo una rica fuente de recursos, de divisas, de inversión, de empleo. Y en vez de entorpecer su desarrollo, se fomenta. Señora Miriam, se va a tener que ir redondeando porque... Sí. Ya... Por último, ya estaba en la parte final. El otro argumento que se da cotidianamente es la segunda vivienda. Sin lugar a dudas, esa es una de las grandes problemáticas que nosotros tenemos y consideramos que no por el hecho de ser vulnerable no pueden tener la aspiración de tener una segunda vivienda. Ahora sí que lo que se pretende limitar, ¿cierto?, es que no accedan a este procedimiento personas con recursos. Sugerimos disminuir la tasación de las viviendas, pero no limitar por el hecho de que sea una segunda vivienda que quizás es un proyecto de vida. Regularizar, señor presidente, por su intermedio, a los demás participantes, tiene impactos positivos. La gente quiere poner en regla sus loteos, necesita abrir oportunidades para mejorar su condición de vida, y lo que como colectivo hemos siempre instado y sobre todo ahora en pandemia, que estamos en un momento incierto,
debemos ver, ¿cierto?, las ventajas por sobre las desventajas de aquello. No podemos entramparnos en visiones de antaño. Tenemos que ver la situación de que estos asentamientos ya existen, familias, generaciones, tienen postas, colegios, y poner en regla su inmueble genera más ventajas que desventajas. Es apoyar a la población, es darle curso a sistemas productivos nuevos, y es un deseo. O sea, esta ley incluso debería promocionarse más, incluso instar a que más personas pudieran regularizar. Cuando se llegue a la discusión en general y en particular solicitamos tener en cuenta estas observaciones y evaluarlo con altura de mira, de manera sistémica, pensando en el futuro, ¿cierto? En el mejor beneficio para la población que vive, sobre todo en estos asentamientos rurales. Y todo, señor presidente, ya estaba por terminar. Muchas gracias por su atención. Al contrario, señora Miriam, muchas gracias por su exposición. Señalarles de que, bueno, vamos a tener todo el espacio para recibir las sugerencias pertinentes, ¿verdad?, en la tramitación en particular del proyecto. Están todos los senadores de la comisión conectados a esto, todos lo escucharon. Entendemos que ahí hay una preocupación respecto de los asentamientos rurales, hay temas que evidentemente se conversarán, se analizarán también respecto de este particular. Le agradecemos su participación y, por cierto, vamos a estar muy atentos también a transformar su inquietud de alguna manera también en visiones para la tramitación del proyecto en lo que viene en particular. Quiero agradecerle sin duda y aprovechar también para darle la invitación a exponer y después analizamos la ronda de consulta al Centro de Investigaciones de la Vulnerabilidad e Informalidades Territoriales de la Universidad del Paraíso, y nos pone su director, don Lautaro Ojeda, la investigadora asociada, la señora Andrea Pino. Tienen la palabra, tienen la pantalla, así que a su disposición. Un saludo cariñoso también. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve lo que compartimos? Se ve perfecto, sin ningún problema. Ya. Pero ponelo ahí en... Bueno, primero que todo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y claramente este es un tema que nos compete como centro de investigación. Ya llevamos más de 10 años investigando sobre el tema de campamentos en la quinta región y en otras regiones también. Básicamente nuestra presentación va a ser bien breve porque tenemos solamente una observación que se refiere al artículo número 1 de la... ¿Cómo puedo saber esto? Que se refiere al artículo número 1 del proyecto de ley que modifica la ley 20.234, y cabe señalar que este artículo justamente entra en conflicto con algunos asentamientos irregulares o campamentos que actualmente existen y que forman parte del catastro MIMBU 2018-2019 y que se encuentran en vías de regularización. No han empezado su proceso de regularización, pero sí han sido priorizados en la cartera de proyectos a regularizar de aquí a unos 5 años. Y se van a presentar algunos ejemplos. Por lo tanto, el artículo número 1, tal como ustedes lo conocen, señala lo que está en el primer párrafo, lo que está remarcado en color rojo, que dice, se excluyen aquellos asentamientos en que de alguna manera parte de los lotes se encuentren total o parcialmente emplazados en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad recibida o proyectada según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial. Se sugiere con respecto a ese párrafo remarcado en rojo, en lo que se refiere a la exclusión de los asentamientos irregulares,
que estén situados o que tengan parte de su lote situado parcialmente o totalmente en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad recibida o proyectada, según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial, ya que existen varios asentamientos irregulares o campamentos que, habiéndose materializado de hecho con anterioridad al 31 de diciembre del 2018, se encuentran emplazados en áreas, zonas y vialidades antes señaladas. Además, muchos de ellos están en proceso de regularización bajo justamente la estrategia de erradicación vía urbanización. Esto se debe tener en consideración que la mayor parte de los asentamientos irregulares históricamente también se han situado y asentado en áreas verdes. Por lo tanto, se propone modificar el párrafo porque se considera que si el párrafo 1 se aplicara de la forma en que está redactada, quedarían muchos asentamientos actuales fuera de la posibilidad de ser regularizados, e incluso asentamientos que tienen en promedio de antigüedad más de 25 años. Lo que implicaría, bueno, un gran problema porque son asentamientos muy antiguos, donde las viviendas tienen un nivel de consolidación bastante elevado, y el problema ha sido que nunca han tenido un proceso de regularización. Muchos de esos campamentos, como decía, actualmente están en vías de regularización, pero no se ha empezado aún el proceso. Entonces, se propone modificar el párrafo como aparece a continuación. En el caso de los asentamientos irregulares, no decir se excluyen, como decía inicialmente el artículo. En el caso de los asentamientos irregulares, en que alguna parte de los lotes se encuentren total o parcialmente emplazados en zona cuyo destino sea equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad recibida proyectada, según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial, se deberá evaluar caso a caso, en conjunto con las direcciones de obras municipales de las comunas respectivas y el Departamento de Asesoría Urbana, si lo hubiere, en vista del déficit habitacional existente y del suelo posible urbanizar. Para el caso de las vialidades recibidas existentes o proyectadas en los instrumentos de planificación territorial, se aplicará lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en relación con los anchos mínimos, líneas de edificación y franjas sujetas a expropiación según el tipo de vía. ¿Por qué consideramos que es importante hacer esta modificación del artículo 1? Porque claramente afecta a un gran porcentaje de los asentamientos informales que existen actualmente y que reconocen que al mismo tiempo estos asentamientos irregulares reconocen las vías existentes y proyectadas por los IPT, pero estas no cumplen con los anchos mínimos establecidos por la UBUC. Esto genera situaciones como las ejemplificadas en esta presentación, donde un mínimo porcentaje de la superficie total del lote se emplaza sobre una vialidad, y en ese caso lo que se hace habitualmente en el proceso de regularización es desplazar los cercos que delimitan dichos lotes en virtud con lo que establece la UBUC y según el tipo de vía para dar lugar a la vía y sus anchos correspondientes. Sin embargo, si aplicáramos tal y como está redactado actualmente el artículo número 1 antes citado, varios campamentos quedarían excluidos del proceso de saneamiento vía la presente ley, incluso aquellos que actualmente están priorizados pero que aún no comienzan su proceso de regularización. Es por ello que es de vital importancia el estudio y evaluación caso a caso. ¿Por qué fui reiterativa en el tema de que hay muchos campamentos? Porque nosotros lo hemos estudiado, sabemos en qué etapa están al menos los campamentos de la quinta región, y vamos a ejemplificar con los campamentos de Valparaíso para poder clarificar de mejor manera el por qué debiese haber una modificación en el artículo, en el párrafo 1 del artículo 1 de la presente ley. En este mapa de la comuna de Valparaíso, sector área urbana de la comuna de Valparaíso, se muestran en celeste esos colores. El color celeste claro se representan los polígonos de los asentamientos irregulares existentes en la comuna, y las líneas rojas representan las vialidades existentes y proyectadas por los IPT. En este caso, el IPT, el instrumento de planificación territorial representado, es el PREMVAL, que tiene vigencia desde el año 2014. Claramente hay varios campamentos, como el campamento Mesana, el campamento Nuevo Amanecer, el campamento Violeta Parra y Ángel Parra, el campamento El Vergel, el campamento Campanilla,
el campamento que se incendió el año pasado, Pampilusión. Entonces hay varios campamentos que incluso están hoy día en carpeta de priorización y están en conflicto con lo que estipula el artículo 1 de la presente ley, que no serían excluidos en caso de estar sobre una vialidad existente o grabada en los IPT. La segunda imagen muestra el mismo mapa de Valparaíso con respecto a las áreas verdes que señala el Plan Regulador Comunal de Valparaíso, y que justamente la ley también hace referencia a que aquellos asentamientos que estén total o parcialmente situados sobre un área verde quedarán excluidos de la regularización, y ahí también en el lado oeste de Valparaíso podemos ver varias manchas celestes que están superpuestas evidentemente con las áreas verdes que están representadas en este mapa por el color verde. En esta siguiente imagen vemos un zoom al campamento actual, campamento Mesana Alto, y la línea roja que atraviesa el campamento Mesana Alto es una vía troncal grabada en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso el año 2014 y que corresponde al Camino del Agua. Claramente atraviesa el campamento Mesana Alto y atraviesa el campamento Nuevo Amanecer. Y nuevamente el mismo tema entraría en conflicto con lo que estipula el actual artículo. En este mismo mapa se pueden ver las áreas de riesgo asociadas a esta zona de la ciudad, como son en las manchas verdes, que son las áreas de restricción natural por pendiente 1, que serían las manchas que se ven alrededor, y las líneas azules oscuras son las AR1, que son las áreas de restricción por inundación, que en este caso tienen un buffer de restricción de 50 metros hacia cada uno de los lados del eje de la red de drenaje definida en el IPT. Este es el mismo campamento Mesana con la restricción que tendría con respecto al PRC. Y con respecto al PRC, bueno, reconoce, aquí aparece lo que decía yo en la observación, la mayoría de los campamentos reconocen las vialidades existentes. Las dos calles que se ven claramente en esta fotografía de color tierra, que son de tierra, y se ve una leve línea gris-negra, son las actuales vialidades reconocidas por el Plan Regulador Comunal y que son las mismas que respeta el campamento Mesana Alto y el campamento Nuevo Amanecer en su trazado general. En este caso no hay conflicto con temas de área verde o de estar sobre la vialidad, sino que están aledañas a la vialidad, pero sí están cruzadas por la restricción de alta tensión y están fuera del límite urbano, pero que tampoco es una condicionante para no ser regularizado. Este otro ejemplo es un mapa del campamento Violeta Parra, con las viviendas existentes actualmente en el campamento, y aquí lo que quiero ejemplificar es que si bien los instrumentos de planificación graban y proyectan vialidades futuras que se podrían desarrollar en la comuna, así en todas las comunas, para el futuro desarrollo de la ciudad, estas siempre sufren modificaciones en virtud de la factibilidad de los proyectos mismos cuando se tengan que llevar a cabo. Esto ha sucedido ya con el campamento Violeta Parra, que ha comenzado su proceso no de regularización, pero sí su proceso de saneamiento, estando en una primera previa etapa, y donde claramente la calle sinuosa que se ve al sur de la imagen, que es la línea roja, no sé si ven el cursor de mi computador, ese es el Camino del Agua, que está grabado en el Plan Metropolitano de Valparaíso, y la línea azul, la calle azul que se ve trazada en el mismo mapa,
es la modificación que se va a tener que hacer y que ya existe el proyecto de ingeniería del camino de agua y todas sus transversales que cruzarían desde el camino del agua hacia el norte de la ciudad por varias cimas, crestas de cerros de Valparaíso. Ese proyecto ya existe, es un proyecto que fue realizado por el MOP, y por el Servio por el Servio y por el MOP, y en este caso claramente se ve que se modifica el trazado original que tenía la calle en los instrumentos de planificación. Por lo tanto, esa es otra de las razones por la cual el artículo 1 no debiese modificarse, ya que en vista de las características del territorio, cuando se llevan a cabo procesos de regularización, siempre hay ajustes que se hacen en el camino. Entonces, dejar a priori excluido a un campamento por estar sobre o cruzando o un gran porcentaje sobre una vialidad o sobre un área verde, no consideramos que sea un criterio óptimo para poder decidir qué o cuál campamento sí puede acceder al proceso de regularización. En este mismo campamento podemos ver que tiene restricciones establecidas en el plan regulador metropolitano con respecto a las R1 y a la RNP1, que son las áreas de restricción por pendiente y las áreas de restricción por inundación, pero que ambas son subsanables con proyectos de mitigación, que es lo que permite el artículo 17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y esta es la penúltima imagen que muestra el mismo campamento Violeta Parra con las vialidades existentes y proyectadas en el plan regulador comunal. Es decir, aquí nos vamos a la escala de la comuna y no metropolitana, donde el camino del agua que estaba proyectado por el plan regulador cruzaba efectivamente todo el campamento, que es esa línea verde y blanca que ustedes ven al centro de la imagen, con áreas verdes señalizadas en la viñeta del mapa en sus costados, y esa misma calle en la que se traslada a la parte superior del mismo cerro, porque no era viable su construcción en el trazado original que tenía en el plan regulador comunal ni en el PREMBAL. ¿Quiere añadir algo al respecto? Sí, o sea, básicamente que esas son inconsistencias razonables en la planificación. O sea, lo que hace el plan regulador es un trazado indicativo en el 2010, luego el PREMBAL en el 2014 lo ajusta, y finalmente, cuando se le da la bajada ingenieril, el equipo ingeniero que trabaja para el Servio y para el MOP le da factibilidad. Entonces, y ese trazado aún tiene que revisarse por la Seremi y luego por la Gobernación para darle el visto bueno. Entonces, son proyectos y como tales sufren modificaciones. La última imagen que quería presentar es sobre un comentario que está en la segunda página que les presenté, es con respecto a el porcentaje de un lote que está sobre una vía existente o proyectada en los IPT. Y en este caso es bien concreto el campamento Violeta Parra. Ustedes pueden ver en azul la estructura de la calle Aquiles Ramírez, que está proyectada como una de las transversales del proyecto Camino del Agua, o una derivada de las transversales del proyecto Camino del Agua, y claramente se ve que las escaleras que quedan a los costados de la calle, esas líneas azules pequeñas son escaleras que van, porque una calle con una alta pendiente, entonces el proyecto se diseñó con una vereda escalera, creo yo. Nosotros no desarrollamos el proyecto, evidentemente, y claramente se ve cómo se superponen las viviendas existentes con esta calle proyectada, ¿ya? Y en este caso, lo que sucede habitualmente en el programa de asentamientos irregulares o de campamentos del MIMBU es que este tipo de problemáticas se subsanan modificando los cierros o los cercos de las viviendas, retrasándolos
o incluso moviendo las viviendas para poder darle paso a la regularización de la vía, tal como lo establecen los instrumentos de planificación y la ordenanza general. Por lo tanto, también estipular en el artículo 1 que esta sería una condicionante para excluir a algunos campamentos del proceso de regularización no nos parece preciso, porque este tipo de situaciones pasan en todos los campamentos de Valparaíso y todos los campamentos de Viña del Mar. Por lo tanto, por eso se señala que en este caso debiese hacerse un estudio caso a caso para poder ver la viabilidad correspondiente en cada una de las problemáticas, sea vialidades existentes, equipamientos comunitarios o áreas verdes. Y eso sería la presentación. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Lautaro, a la universidad. Bueno, le vamos a dar la palabra a Gonzalo. Tenemos dos problemas que nos han planteado en este contexto el día de hoy, ¿verdad? Uno, la situación del saneamiento de los asentamientos rurales y cuál va a ser la temática que se va a tener presente respecto de estas condiciones que efectivamente existen. Y hay diversidad de realidad y de situación. Y lo segundo, lo que señala Andrea y Lautaro respecto de la exclusión formal que se hace en el artículo 1 de esta norma en relación a dejar fuera, ¿verdad?, a asentamientos que eventualmente se emplazan en zonas de equipamiento, en zonas de áreas verdes, o en áreas donde hay una vialidad preexistente a través de los instrumentos de planificación territorial. Por lo tanto, son temas significativos, y además de eso, sumado en lo segundo, que hay, y por cierto también en lo primero, hay ocupaciones de esta naturaleza que tienen décadas de desarrollo, y que evidentemente desde el punto de vista, desde las personas están absolutamente, han desarrollado la vida, ¿no es cierto?, las familias durante todo su tiempo. Por lo tanto, son realidades que evidentemente habrá que considerar. Gonzalo, tienes la palabra. Perdón, voy a bajar una consulta que tiene nuestro amigo senador Jorge Soria. Perdón. ¿Me das la palabra? Sí, tienes la palabra. ¿Estabas pidiéndola? Y sí, eso es que no se oía. Perdona. Ok. Lo que yo vuelvo a insistir, ya majadero, voy a pedir que me lo hagan los abogados, porque aquí es como que uno le está hablando al universo. Y yo escucho, entre los que no los conozco, me gustaría saber quiénes son, de qué organismo técnico, los que acaban, la señora o señorita y su colega, ¿de dónde viene? Jorge, es el Centro de Investigación y Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales de la Universidad de Valparaíso. Qué bien. Son técnicos. Ya. Es de la academia. De la academia. Perfecto. Yo voy a hablarle, yo no soy de la universidad, salí del liceo a ser el alcalde de una ciudad de 30.000 habitantes, 40.000. Pueden irla a ver. Y no teníamos ni siquiera el director de obra, era arquitecto. Era un constructor civil y que no se recibió. Había quebrado el Salitre, o sea, con eso lo digo todo, era una ciudad quebrada. Pero se le dio una orgánica en la dirección de obras para apurar que el plano regulador también nos demoraba meses y años, y al final demoró como 15 años para terminar. Y los pueblos no pueden esperar para ir a dormir en la cama que el plano regulador, los señores arquitectos, el plano regulador se demoren 10, 15 años en hacer un plano regulador. Ahora a mí no me hacen el plano seccional años. Yo fui alcalde hace 4 años atrás, la última vez que logré entrar de nuevo. Siempre me sacan. Y durante 4 o 5 años, en un plano, en los tiempos modernos, que yo no le doy más que hagan 1 año para hacer el plano regulador, y se comen 5, 10, etc. Yo creo que aquí, presidente, hay cosas malas que no la tiene ninguno de los que estamos presentes aquí. No somos culpables, ni el gobierno actual, ni el que vino. Se fue como perdiendo quiénes son los que dirigen esto. Y a eso quiero llegar, porque yo lo he dicho 3 veces con esto. Los que dirigen las ciudades
son los alcaldes. O sea, aquí el señor habló, la señorita, todos hablan como que el alcalde no existe. Eso es una mentira si vemos el mundo entero. En el mundo entero el que manda, yo me bajo el avión en Miami y el aeropuerto es del alcalde. Sigo en mi metro para ir al hotel y sigue siendo el metro del alcalde. O sea, le hablo a una de las potencias y si voy a Europa estoy igual. Terminé en la parte política para que me entiendan. En resumen, no es posible que acá haya escuchado yo N veces, en esta ocasión que lo estoy escuchando a ustedes, que hablan siempre del puro Ministerio de la Vivienda. Yo quiero que entiendan, hay un problema. El Ministerio de la Vivienda cada 4 años lo van a cambiar, porque es lo lógico, así está hecho la ley en Chile. Entonces el equipo o el presidente que llegue no puede tener la calidad para conocerse todas las ciudades, capitales, chiquitas y pueblitos de Chile. Es presidente de una nación en sus grandes cosas y ahí hay que apoyarlo. Pero en el caso de las ciudades, el apoyo es para los alcaldes. Entonces, todo esto que se habla debe pasar, y yo lo veo así. Desde aquí que estoy en el Senado, que he escuchado, empecé a hablar hace un mes, no mantuve de oyente aquí para aprender, porque en mi vida no estuve en la Cámara de Diputados ni en este Senado. Era alcalde. Y en eso sí que tengo harta experiencia. Yo creo que la cosa es simple. Las alcaldías son las que tienen el poder. ¿Y quién tiene dentro de la alcaldía el poder para desarrollar lo que ustedes están conversando, lo que estamos en esta comisión? Es la Dirección de Obras Municipales. ¿Yo qué haría con las direcciones de obras? Esto es un invento, pues. Y ahí me tiene que ayudar Gonzalo. Gonzalo, hay que darle ítems especiales, porque muchos municipios andan a la hoja al cuello. Y la dirección de obras, fortalecerlas con una dirección de estos temas que estamos hablando, del urbanismo, de la ubicación. El director de obras, permiso para construir, no. Tengamos una división fuertísima de todo lo que ustedes dijeron acá en esta mañana, y quien la debe llevar a la práctica son este cuerpo exclusivo que cuide el plano regulador y el desarrollo de cada una de las ciudades de Chile. Si es chiquitita, bueno, se asesorará por la ciudad capital, pero es el plano regulador quien debe hacerlo. Cuando yo digo cada 4 años cambia el gobierno, es que eso significa que nos cambian el Ministerio de la Vivienda. Y si llega un ministro con otras líneas, etcétera, no se pueden hacer ciudades así. Por eso que en el mundo entero son los alcaldes, para que haya continuidad. Entonces, el departamento de la Dirección de Obras de Urbanismo debe estar en todos los presupuestos. Y en las comunas chicas que no pueden pagar 3, 4 arquitectos más, se lo pagará el Estado por medio del Ministerio de la Vivienda o directo con una ley especial. Pero en resumen, yo lo que quiero sentar y volver a repetir es que las direcciones de obra deben estar cuadradas en esta reunión. Y aquí se van a tomar medidas, se van a aprobar cosas en la coyuntura de los últimos 40 años o 45. Prácticamente las direcciones de obra y los municipios murieron con el gobierno militar, pero los militares se fueron. Y ya no le echemos la culpa a los militares, son historia ya de nuestra patria. Hicieron un papel histórico en un momento dado. Hoy somos los políticos y aquí estamos los que gobernamos atrás del presidente.
10 metros de frente, áreas verdes, donde guardar los 2 automóviles, etc. Nos preocupamos del más callampero, los callamperos, obligarle a que su familia, cuando salga de ser callampero, tenga una casa que no tiene que irse a otro barrio. O sea, todo se pensó. Ok. Muy bien. Te cuento, Jorge, que acabamos de lograr aprobar un proyecto para 2 comunidades indígenas, Amuyén 1 y Amuyén 2 en Puerto Aysén, con terrenos de no menos de 200 metros cuadrados cada uno. ¿Ah? Mínimo. Sí. 2 lindos conjuntos, son 204 viviendas que se van a emplazar allí en precisamente un esfuerzo por darle más dignidad, evidentemente. Y el Servio me construyó en algún minuto, a propósito, en Coyhaique, vivienda en 74 metros cuadrados, de 28 metros cuadrados, una aberración del punto de vista urbano que evidentemente hay que determinarlo. Pero te aclaro, Jorge, los profesionales de la Universidad de Valparaíso, lo que ellos hicieron es una observación al artículo 1 de esta ley que estamos tramitando respecto de saneamiento, puesto que en este mismo artículo 1 se excluyen de la posibilidad de saneamiento emplazamientos de ocupaciones irregulares que estén sobre zonas de equipamiento comunitario, sobre zonas de áreas verdes o sobre zonas de vialidad urbana planificadas por el planificador o por el plan regulador o por lo que tú bien señalas por la respectiva municipalidad. Y como no lo considera, hay que hacerse cargo de esa realidad cuando hay muchos campamentos que llevan incluso 15, 20, 25 y muchos más años y que evidentemente se generan esa realidad. Esa fue la observación que presentaron ellos como académicos respecto de este problema en particular. Lo segundo, en el Congreso, la otra vez hicimos un levantamiento, hay cerca de alrededor de 30 o 32 parlamentarios que fueron alcaldes. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, Jorge, es canalizar una fuerza de motivación, puesto que creemos que hay que hacer un ajuste, un cambio sustantivo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de una manera más integral. No vamos a tener regionalización solamente creyendo que con elegir un gobernador regional vamos a tener regionalización si no está esta puesta en un pie firme. Está puesta sobre roca y no sobre arena. Y para eso, en mi opinión, los gobiernos comunales, los gobiernos municipales tienen que evidentemente cambiar su ley, que ya lleva muchos años y que evidentemente tenemos un océano de atribuciones, pero tenemos a veces muy pocos milímetros de especialización, y es un tema que hay que resolverlo para que la regionalización realmente sea efectiva. Y lo último, aprovechando, Alejandro, tú te puedes hacer cargo de la conducción de la comisión, por favor, amigo, queda a la exposición. Vale. Queda a la exposición de Gonzalo Gacitúa y que nos va seguramente a redondear sobre este particular. Así Yo hago cargo de la sesión y usted, presidente del sindicato de alcaldes, que se acaba de conformar en el Congreso Nacional. Me parece. Lo vamos a conversar. Un abrazo muy grande, que estén súper bien, ¿ya? No me invitaron. No, pero si Jorge te estoy diciendo que estamos recién armando este tema. No, Alejandro no me invitó, no tú, Alejandro. No. Alejandro Navarro dice que hizo el sindicato de los políticos. No, ahora tenemos que... Ahora el sindicato de los alcaldes recién, ya quedó claro. Ya, tenemos que armarlo ahora, Jorge. Ahora el sindicato de los alcaldes en el Congreso van a trabajar por esos temas. Oiga, un abrazo súper grande, que estés muy bien. Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias, señora Miriam, por su exposición, pero los dejo en muy buenas manos. Un abrazo muy grande. Hasta luego, senador. Presidente, ¿puedo tomar la palabra para hacer algunos comentarios a la exposición? Por cierto, Gonzalo. Muchas gracias, presidente. Voy de atrás para adelante para recoger lo que dijo el senador Soria. Senador, primero, y por su intermedio, presidente, este proyecto de regularización del loteo le da un rol fundamental y clave a las direcciones de obras municipales. Ellos son el eje que estructura esta ley, porque ante ellos se hacen las solicitudes de regularización. ¿Qué pasa? Que en las exposiciones se ha comentado el rol del Serviu y de la Seremi, porque el Serviu puede ser uno de los solicitantes ante la Dirección de Obras Municipales respecto de aquellos campamentos que atiende a través del programa de campamento, ¿ya? Hace el trabajo de diseño con la comunidad de cómo se puede resolver la urbanización y presenta el expediente a la Dirección de Obras, pero es un trabajo con la Dirección de Obras. En último término, ellos
quienes aprueban el procedimiento de regularización, y si entramos en la discusión en particular, en caso que el proyecto siga avanzando, vamos a ver ese detalle. La dirección de obras tiene el rol fundamental ahí, ¿ya? Aclarado ese punto, y el Serviu, en su rol de ejecutor de obras de urbanización y de impulsar soluciones para los campamentos que estén en el catastro, puede ser un solicitante más y implementar este tipo de medidas. También aparece la Seremi con cierto rol de autorización de excepciones, ¿ya? ¿Excepciones a qué? A la planificación comunal, y ahí entramos al rol del planificador comunal y de los alcaldes de los consejos municipales. Efectivamente, también un principio que tiene que estar presente también en las leyes de regularización, y un principio base de la planificación urbana, es que se respete la planificación urbana, valga la redundancia. Para eso están los planes reguladores, para ser respetados. La postura del ministerio tiene que ser, en general, en todas las leyes, de que la planificación tiene que respetarse porque es la voluntad de la comuna, de la intercomuna, si hay una intercomunal, manifestada por los alcaldes, por los consejos comunales, por los consejeros regionales, etc. Ese es el principio. ¿Qué pasa? Que reconociendo ese principio, la realidad muchas veces supera la planificación. Y ahí es donde aparecen este tipo de leyes de regularización. Porque hay realidades como la de asentamientos precarios, ya sea en el área urbana, como mencionó Lautaro con Andrea, en los cerros de Valparaíso, de Viña, es bastante conocido, ya hemos tenido varias exposiciones que se han mencionado eso, no solo en esas ciudades, hay varias ciudades que tienen una realidad muy parecida, y también en el área rural, conforme a lo que mencionó Miriam en su exposición. Entonces son realidades que se enfrentan a la planificación urbana, porque no coinciden muchas veces, y en esa no coincidencia se van materializando situaciones que no tienen permiso, porque no tenían cómo obtenerlo, porque la dirección de obras no les iba a dar permiso para hacer cosas que atentaran contra la planificación, ya sea urbana o las reglas aplicables en el área rural, pero se van materializando de hecho situaciones, y hay gente que están viviendo en situaciones de falta de acceso a servicios, sin redes sanitarias, sin redes de servicios básicos, sin pavimentación, etc. Es ante esa realidad que surgen este tipo de leyes, y son leyes que hay que ser muy preciso en cuanto hasta dónde uno acepta excepciones y hasta dónde las flexibiliza. Y es muy buena la presentación que hace Lautaro con Andrea, porque nos ayuda también para que cuando entremos en la discusión en particular tengamos claro que es necesario aprobar ciertas excepciones, y es necesario aprobar que en ciertos casos especiales la planificación deba ceder un poco. ¿Hasta dónde tiene que ceder? Bueno, es ahí donde el rol del legislador también de fijar ese borde, ¿ya? La ley vigente ya admite ciertas excepciones, admite que la CRM, por ejemplo, admita ancho de vías menores o admita ciertas excepciones a cumplimiento de la norma estricta de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y eso se mantiene y se trata de precisar aún más, ¿ya? Eso es necesario tenerlo, si no estos procedimientos nunca van a llegar a buen término. Y respecto, y ahí me paso, como de atrás para adelante, entro en lo que dijo Lautaro con Andrea respecto al artículo primero. Se agradece mucho que hayan hecho esa afirmación y esa propuesta, porque precisamente es uno de los puntos que quedó menos claro en el primer trámite. Se trató de precisar en algún minuto con una indicación, pero la indicación no fue aprobada en otros términos, quedó aprobada con esta redacción. Pero yo creo, y podemos revisar las actas y las sesiones del primer trámite, que lo que se buscaba, más que dejar a todo el campamento fuera, cuando existiera alguna de estas circunstancias, es que se respetaran ese tipo de afectaciones en el nuevo diseño, ¿ya? Entonces, parto con el parcialmente, que estén parcialmente emplazados en área de afecto de utilidad pública. Lo que está diciendo es que esa parte que está afecta debe ser respetada. ¿Qué implica eso? Que quizás algunas de las viviendas no van a poder quedarse tal cual están ahí, porque quizás tengan que ceder en beneficio del resto del asentamiento para que se pueda materializar la calle, la escalera, lo que sea, y algunas viviendas quizás deban salir de ahí. Quizás no tengan que salir a través de la excepción de reducción de ancho. Esa imagen de la escalera es muy buena, porque claro, pasa justo encima de viviendas, y uno podría decir, bueno, ¿por qué no permitir una reducción un poco de eso en la medida que se respeten los vehículos de emergencia, que lo vimos en otra sesión, que tenga un ancho mínimo que permita la circulación de vehículos, que no quede una cosa que no sirva para un buen desplazamiento, y para la circulación peatonal? Yo no soy experto en la materia, soy abogado, pero vi eso y dije, de repente se puede correr un poco, quizás basta con una escalera y no a los dos lados, no lo sé, ese tipo de excepciones, y si uno se queda con lo que dice el plan regulador, tendría que volar una fila completa de casas, o las dos, creo que se veían afectadas a los dos lados. No es la idea del proceso de regularización. El proceso de regularización es llevar las obras de urbanización, si hay que hacer ajustes, tratar de hacerlo. Si es que alguna de las viviendas no se pueden regularizar, bueno, quizás es una de las dificultades que tiene el proceso. A esas familias hay que buscarle otra solución en el mismo asentamiento probablemente,
pero que se permita materializar las vías. En ese sentido, la propuesta que hacen hay que evaluarla con detención, quizás más que excluirlos completamente, analizar caso a caso, o una redacción que quede claro que es solamente parcial, es un respeto parcial, o estos ajustes de la misma vía al camino del agua, iba por un lado, después en la materialización de la obra, en los estudios de ingeniería, se ve que es otro. De hecho, eso también está en el proyecto de ley, en la diferencia entre la recepción provisoria y la definitiva, que la ley vigente no contempla la posibilidad de modificar la recepción provisoria, y después cuando se hacen los estudios de ingeniería, se ve la necesidad de hacer cambios, y la ley actual no lo contempla, y el proyecto de ley sí contempla que si después de los estudios de ingeniería se dan cuenta que la vía no tiene que hacer así, sino que tiene que hacer así, bueno, que se pueda cambiar, y eso se pueda autorizar por el director de obra de manera expedita y fácil, porque si no el proceso se vuelve a entrampar y se vuelve a quedar detenido por una rigidez en la falta de excepciones. Entonces, esto es una ley que autoriza excepciones. Eso, al final de cuentas, una ley de regularización, eso es. Por lo tanto, para que estemos abiertos, o los invito a estar abiertos a analizar eso con esa mirada, el ministerio también tiene que cumplir con su rol de decir que las excepciones tienen un límite, porque hay que tener cierto respeto por la planificación comunal. Entonces, en ese sentido, si el asentamiento está 100% emplazado en un área verde, quizás la solución del caso a caso es pertinente, y en ese caso a caso es posible que un determinado asentamiento se le deba informar que no puede ser regularizado por esa vía o que debe sacrificar determinada parte de la superficie, porque en este caso a caso, análisis caso a caso, en el asesor urbanista o quizás con otros órganos decisorios de la comuna, se determina que esa área verde es fundamental para el entorno de ese sector que no tiene plazas, que no tiene parques, etc. Entonces, hay que ponderar ahí los objetos que se está buscando y ver hasta dónde poder solucionarlo. Esta es una ley que permite regularizar asentamientos irregulares, pero no todos, es posible que algunos queden fuera. Y ahí quizás me paso a la parte rural. El tema rural ya está en la ley vigente, hay una mención a los rurales. El proyecto de ley también hace mención a los asentamientos rurales. Como dijo Miriam, hay mayores distinciones porque distingue cuáles son las obras de urbanización mínimas que se requieren. Pero Miriam también mencionó un oficio del SAC que hace referencia al artículo 55, y el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción aquí es bastante fundamental, y en mi opinión este proyecto de ley todavía le falta algún tipo de precisión respecto a cómo juega el artículo 55 de la Ley General con este procedimiento de regularización, porque el artículo 55 dice que fuera de los límites urbanos no se puede construir salvo ciertas excepciones, y siempre que se recuerde un principio base que está en el inciso segundo, que es que no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación urbana, y que otro principio que tiene que ver más con el suelo agrícola, que no se degrade el recurso natural suelo, que tiene que ver con las funciones de agricultura. Esos dos principios deben respetarse, ¿ya? O debe verificarse eso, porque aunque haya habido venta de derechos, aunque haya cierto tipo de legalidad en eso, derecho a estar emplazado en ese lugar, corresponde también verificar por parte del Estado, por parte de la municipalidad, del director de obras, que no se generen estos núcleos urbanos al margen de la planificación, porque eso sí genera conflictos a futuro. Y hay que ser cuidadosos en eso. O sea, muchos asentamientos no se han materializado precisamente porque han cumplido con la normativa y no se les ha autorizado en función del artículo 55. Entonces, que otros que se hayan materializado por vía de hecho, después accedan a un procedimiento de regularización y generen un núcleo urbano al margen de la planificación, que eso genera después necesidades de, no solo de urbanización ahí, sino de servicio y de un montón de otras consecuencias derivadas de un pequeño pedazo de ciudad que queda emplazado quizá de manera desconectada del resto en un sector en el que no estaba planificado que habitara gente en condiciones similares al área urbana, ¿ya? Ahí hay que buscar cómo tratar este punto, ¿ya? El tema no es tanto de segunda vivienda, sino al margen de la planificación. No es un punto de primera o segunda vivienda, es que es pertinente que se generen emplazamientos similares en términos de urbanización a un área urbana en sectores que debieran estar reservados al uso agrícola, al uso rural. Y ahí el mismo tema que hemos hablado varias veces del área de riesgo, ¿ya? Las áreas de riesgo están en la ley vigente y están en el proyecto de ley. No se puede regularizar en área de riesgo, así aparece como principio. Después en otro inciso dice que igual se podría en la medida que se acompañe un informe de mitigación de riesgo y se ejecuten las medidas, ¿ya? O sea, no basta con el informe. Por ahí algún invitado dijo
criticó que se permitiera regularizar con un informe de mitigación, no, con un informe de mitigación y con la respectiva ejecución de esas obras de mitigación. Porque si se mitigan los riesgos, significa que se puede emplazar gente en ese sector. Pero si no es posible de mitigar, o si es multimillonaria la inversión, quizá es un sector que no puede acogerse a este procedimiento, ¿ya? Hay riesgos y riesgos. Hay riesgos que sí admiten ciertas obras razonablemente ejecutables y hay otros que son un peligro y que en ese sentido no podrían acogerse a este procedimiento. Lo vimos cuando hablamos nosotros de los campamentos que utilizan este mecanismo. Hay algunos de esos campamentos que no se radican vía obras de urbanización precisamente porque están emplazados en sectores que no se estima pertinente radicar personas en atención al riesgo. ¿Qué nos encontramos con el área rural? Volvemos al área rural. Lo que han dicho varios invitados, lo dijo Miriam también, que en el área rural no existe una definición, no necesariamente hay una definición de áreas de riesgo, sin perjuicio de que el riesgo puede estar ahí, ¿ya? Puede que haya un intercomunal que lo fijó, pero si no hay un intercomunal, puede haber esa sensación de que hay un riesgo, pero si no está oficializada, podría un asentamiento decir, no, yo no tengo riesgo. No, en ningún documento dice que esto sea área de riesgo, por lo tanto yo quiero acogerme a este procedimiento. Y ahí hay algo que lo han dicho varios invitados y que es un desafío para esta comisión, si pasamos a la discusión en particular, cómo tratar las áreas de riesgo en el área rural, qué pedirles, qué tipo de informe, qué tipo de análisis, para poder pasar eso. Algunos emplazamientos en el área rural no están expuestos a ningún riesgo, pero claro, si uno está hablando de un asentamiento en la ladera de un cerro o al lado de un río, por lo menos algún análisis tendría que haber de que no hay un riesgo al regularizar ese tipo de loteo, ¿ya? Algún tipo de informe, eso yo creo que es hay espacio ahí para precisarlo más. Creo que es algo que sería un avance en la ley, dejar eso bien precisado para no lamentar a futuro el haber urbanizado sectores que después tengan que sufrir las consecuencias de un siniestro. Eso, presidente, no lo veo, pero eso quería hacer ese tipo de comentario. En alguna otra sesión quedó... áreas de restricción por distintas causales. Entonces ahí es donde buscar el punto de respetar la planificación, pero buscar excepciones. Pero quería detenerme en lo del plazo y si es que la ley queda abierta para futuro nuevos asentamientos que vayan surgiendo.
Eso es súper importante precisarlo y que en la norma también quede claro. Una de las observaciones que hizo la Asociación de Directores de Obra, que nosotros no compartimos, es que se elimine una fecha en la cual tengan que estar materializados estos asentamientos. La ley vigente contempla que esto es para asentamientos materializados al 31 de diciembre del 2006, no para los posteriores. ¿Qué hace este proyecto de ley? Modifica esa fecha, pero le pone una fecha. Y le pone una fecha anterior a la tramitación de esta ley, 31 de diciembre de 2018. No dejarle una fecha al momento en que tiene que estar materializado el asentamiento, tiene el riesgo de lo que usted señala, senador, de que en el fondo queda abierto a no ir por el camino del cumplimiento de la planificación, sino de ir materializando nuevos asentamientos y que después se puedan ir acogiendo a esta ley. Eso en cuanto al requisito de entrada, estar materializado antes del 31 de diciembre de 2018 o ser parte del catastro de campamento del ministerio. ¿Ya? Esos son los filtros de entrada, digamos, en cuanto a fechas. Hay otros requisitos de entrada por otros conceptos, pero eso en cuanto a la fecha. Y en cuanto a la fecha de aplicación, aun cuando estén materializados antes de esa fecha, igual este procedimiento tiene una fecha tope. Esta es una ley que se ha ido prorrogando sucesivamente. La última prórroga se hizo en enero de este año. Una ley corta solo para prorrogar porque esta que estamos discutiendo se estaba alargando. Entonces se hizo una ley corta que lo prorrogó 5 años más desde enero. ¿Ya? Entonces hasta enero del 2025. Se puede solicitar, se puede ingresar la carpeta solicitando la regularización de estos asentamientos. ¿Ya? Y dentro del procedimiento hay otros plazos porque otorgada la recepción provisoria hay 5 años para ejecutar las obras, prorrogables por 5 años más. Por lo tanto, hay varios plazos, al final es un plazo bastante largo. Y este proyecto de ley, lo que aprobaron en primer trámite los diputados, era que se pudiera aplicar hasta diciembre del 2030, si no me equivoco. ¿Ya? Cambia este plazo del 2025 hasta el 2030 y de ahí vienen estos plazos de 5 años para la recepción y prorrogable por 5 años más. Es una ley que va a quedar con plazos largos si se aprueba tal cual está, pero al menos tiene un plazo, digamos, no queda abierta eternamente. Es una ley transitoria como en general ocurre con todas las leyes de regularización. Otras leyes de regularización son las de vivienda, las conocidas como ley del mono. También esas siempre han tenido plazos de vigencia. Porque lo normal es que las cosas se hagan conforme a la Ley General de la Ordenanza, obteniendo los permisos. Por lo tanto, estos procedimientos especiales tienen que tener un ámbito acotado de aplicación, restricciones en cuanto a qué proyectos pueden acogerse y restricciones en cuanto al tiempo también. Gonzalo, dígame, ¿puedo presidente. hacer una consulta? ¿Qué sucede si se vence el plazo y no está realizado el asentamiento? Ya, el plazo para ejecutar las obras. Así es. Sí, ahí una de las mejoras que uno podría ver en el proyecto de ley es que una cosa que no tiene la ley vigente es que no tiene las recepciones parciales, ¿ya? Entonces uno debiera tener todas las obras de urbanización realizadas para poder recibir el loteo, recibir el asentamiento y las obras de urbanización. Y no contempla la posibilidad de recepciones parciales, con lo cual podría vencerse el plazo y porque falta alguna partida, etcétera, no poder recibirse. El proyecto de ley contempla recepciones parciales, por lo tanto, lo que sí podría hacerse es que antes del vencimiento del plazo se reciba todo aquello que esté listo. ¿Qué podría pasar? Que venció el plazo, igual queden algunas obras de urbanización aún por ejecutar. Quizás es algo que hay que revisar cómo resolverlo, porque el plano ya habría quedado aprobado, pero también es importante que queden plazos para poder gatillar que se active esto. Muchas veces, lo dijo uno de los invitados, son 5 años más 5 de prórroga y muchas veces los primeros 5 años no pasa nada y la prórroga de hecho en la ley vigente es automática. En el proyecto de ley se dice, oiga, la prórroga no es tan automática, usted por lo menos justifique que hizo los 5 años que acaban de pasar, porque se supone que usted avanzó en conseguir financiamiento, en postular a determinados recursos o puso usted los recursos. Correcto. O sea, tiene que haber cierto avance, pero las recepciones parciales pueden ser una ayuda en ese sentido, ¿ya? Que no lo tienen la ley vigente. Eso van a que revisarlo, ¿ah? Sí, ver cómo tiene que quedar el vencimiento de escala. O sea, si podría decir que está en el 80%, se puede extender el plazo si está en un porcentaje elevado. Claro. No tiene que revisarse de nuevo por obsolescencia, porque también pasados 5 años, 8 años, todo cambia. ¿Me explico, no? Pueden haber fenómenos que hagan cambiar los informes de todo tipo. También los de riesgo. Va en esa línea lo que aprobaron en el primer riesgo cambia un evento natural. Correcto. Vamos a hacer esa observación. Señor secretario.
Señor presidente, solamente quería recordar que habría que prorrogar tratando de no pasarnos de la franja horaria, que es a las 11:30, que es un acuerdo de comité. Solamente eso. Ya. ¿Hay solicitado otra palabra? Sí, Los nosotros. invitados están Lautaro y Andrea estaban solicitando. ¿Algún senador? sí, ofrezco la palabra a nuestros invitados. Ya. Yo quería agregar dos cosas con respecto a lo que dijo Gonzalo y que yo creo que es lo clave con respecto a los asentamientos irregulares en este aspecto, que no es que se puedan empezar a regularizar cualquier asentamiento. La ley es bastante clara en decir que los asentamientos que se pueden regularizar tienen que cumplir primero con la estrategia establecida por el mismo ministerio, estrategia de erradicación, no otras estrategias, porque el ministerio tiene varias estrategias de regularización o de saneamiento de campamentos, y la de erradicación es cuando tú te quedas en el lugar. Por lo tanto, esa es la primera cosa que debe cumplir el asentamiento. Y lo segundo importante que señala el artículo 2 en el número 4 de la ley es que además el 90% de los habitantes deben pertenecer al 60% más vulnerable de la población. Ese también es otro aspecto súper importante para decidir qué campamento o qué asentamiento irregular se regulariza o no. Yo creo que el tema de la estrategia es clave, o sea, es muy clave cuando se dice erradicación, no da cabida a cualquier asentamiento y no da cabida a cualquier tipología de ocupación informal. Y lo otro que quería agregar era con respecto a que se podría incluso tener como insumo, esto es para Gonzalo, tener como insumo hacer el cálculo, ya que existe el catastro de campamento a nivel nacional y están todos los IPT también disponibles en la misma web del ministerio, se puede hacer el cálculo de cuántos asentamientos irregulares actualmente están en cada una de esas condiciones. Están en área verde o están sobre una vialidad existente o proyectada, están o cerca o sobre un área destinada a equipamiento comunitario. Por lo tanto, se podría tener un dato muy específico actualmente con respecto a cuál es la realidad nacional y como insumo para la ley para que sea conocimiento de todos los aquí presentes y que realmente pueda ser el fundamento para modificar esa partecita del artículo número 1. Y asimismo con el tema de los asentamientos rurales. Y otra cosa que le quería señalar a Miriam en este caso, que si ella necesita, por ejemplo, existe el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso que incluye Laguna Verde, ¿ya? Incluye Laguna Verde y tal como decía Gonzalo, algunos instrumentos de planificación establecen los riesgos y en el caso de Laguna Verde están establecidos en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso del año 2014. Y Laguna Verde tiene 4 riesgos, que están zonificados, debidamente zonificados, que lo estoy viendo en el otro computador, riesgo de inundación, que serían los AR1, riesgos por pendiente superiores a 40%, que serían la ARNP1 y ARNP2, y también las áreas o buffer de restricción por el estero que ustedes tienen en Laguna Verde, y también hay restricciones con respecto a las áreas protegidas en Laguna Verde. Entonces, si te interesa, tú podrías dejar aquí en el mail, aquí en el chat, el mail, y yo te puedo hacer llegar el mapa del Plan Regulador Metropolitano para que ustedes como comunidad lo tengan como insumo y poder tener mayor información al respecto. Eso era lo único que quería comentar. Mira, creo que lo que se señala es muy, muy importante tenerlo. Entonces el ministerio lo tiene, porque eso despeja la aplicabilidad de la ley en áreas que pueden ser susceptibles de diversas demandas. No sé, Gonzalo, si usted tiene esa información. Tuvimos con el ministro de Bienes Nacionales la semana pasada. Esa información deberíamos tenerla para poder calcular con exactitud cuál es el impacto de la ley. Prioritario en áreas en donde esta ley puede resultar controversial o conflicto de intereses, legítimo, por cierto. Esa información sería importante tenerla y si no existe, Gonzalo, el ministerio sí debería hacer un esfuerzo por tenerla. Aparte, es un cruce de información que yo en este minuto no tengo acá, digamos, pero yo creo que se puede pedir al equipo de campamentos que cruce el catastro con los instrumentos de planificación, debe tenerlo, pero si no lo tiene, que lo haga con los campamentos que no lo tengan,
para poder tener ahí esa información. Pero efectivamente, como dice Andrea, un cruce de información que se puede trabajar. Y que puede ser que lo cruce con los campamentos priorizados. Claro. Sean 3 capas. Te entiendo, sí. Sí, lo podemos ver ahí con el equipo de asentamientos precarios. Bien. Además, la información que Andrea nos planteó sería muy importante tenerla, ¿no? A ver, el mapa, ese es un mapa regional, Valparaíso, Andrea, ¿no? Nuestra invitada. Es el plan regulador metropolitano de Valparaíso, que en este caso abarca toda la metrópolis de Valparaíso y abarcaría la zona a la que se refería Miriam. Y tal como otros planes reguladores metropolitanos de otras regiones establecen las áreas de riesgo. El gran problema en Valparaíso específicamente es que el plan regulador comunal, que es el que depende del municipio, no tiene en las áreas de riesgo, ¿ya? Pero como el PREMVAL sí las tiene, prevalece sobre el plan regulador comunal. Por lo tanto, es una información que está accesible a toda persona en la página, en el ide.cl del MIMBU y que cualquiera puede acceder. Y tal como dice Gonzalo, ellos tienen toda la información para poder hacer ese cruce de información. Bien, Gonzalo, pues, sería muy importante, particularmente para Valparaíso, tenerla. Te lo pediríamos formalmente. Yo saco el acuerdo de la comisión cuando estemos todos. No hay problema, presidente. Ahí muy bien. De pedirlo. Jorge, entonces lo dejamos como acuerdo, después lo sancionamos cuando estemos con el quórum adecuado. Bien, no sé si estamos en la hora, señor secretario. Estamos en la hora, estamos pasados la franja horaria, pero en todo caso tenemos quórum porque está don Jorge, don Juan, usted y don Juan Ignacio. Así que se puede pedir esa información al mismo. Entonces, pediría el acuerdo de la comisión para poder solicitar esa información. Perfecto. Bien, ¿Habría acuerdo? Senador Soria, ¿está de acuerdo, verdad? De acuerdo. Sí, don Juan también, y el senador Latorre. Está bien, tenemos una palabra pedida, extendemos la sesión por 5 minutos. Si no la hay, la concluiríamos. Ofrezco la palabra. ¿Aló? Estimados colegas. Sí, yo quisiera agregar un punto. Yo creo que la exposición de Miriam también tocó un punto clave, que es la población a la cual que podría vivir en campamento, porque la ley, como bien lo decía Andrea, señala que el 90% de los habitantes tiene que pertenecer al 60% más vulnerable. Sin embargo, quizás en los asentamientos precarios y vulnerables e informales rurales, esa no es la realidad socioeconómica. Entonces, ahí yo creo que también habría que hacer un análisis un poco más fino de quiénes son los que viven en asentamientos precarios en la ruralidad, que no son los mismos de los que viven en el casco urbano y no necesariamente precario. Entonces, quizás levantar el escudo del 60% más vulnerable o bajar el porcentaje, ahí hacer un análisis un poco más fino. Yo creo que ahí el ministerio también puede ayudar porque ellos tienen los registros, ¿ya? Entonces, ese es otro registro que se le podría pedir al ministerio con respecto al catastro de campamento, de cuál es la composición socioeconómica de los campamentos rurales. Es que no se refiere solo a campamentos rurales, se refiere a asentamientos rurales. Sí. Eso, como ¿Y esa cifra está afirme en el proyecto? Disculpa, ¿el porcentaje está incorporado dentro de la norma? Sí, de la ley, sí, de esta ley. En el artículo 2.4. Ya. Y supongo que se tuvo algún criterio para establecerlo. Gonzalo, claro. Podría ser flexible y claramente no todas las realidades son iguales, eso puede variar. Y tal como aquí se señala, esto podría tener un efecto negativo dentro de la acción del órgano ejecutor, del propio gobierno. ¿Tiene flexibilidad esa disposición, Gonzalo? Presidente, eso se puso en el primer trámite, parte de las mociones parlamentarias presentadas. Este es un proyecto que impulsado por 4 mociones parlamentarias y un texto refundido, entonces quedó con ese requisito
para poner algún tipo de límite, pensando en algunos asentamientos irregulares de segunda vivienda, de personas de mayor recurso, etcétera, y buscaba restringirlo a solo a ese ámbito del 60% de registro social de hogares. Es algo conversable, digamos. Lo que sí, recogiendo lo que dice el autor, es difícil. El ministerio tiene información respecto a los campamentos del catastro, pero los asentamientos irregulares es una categoría más grande que los campamentos del catastro. Entonces, los asentamientos irregulares en todo el territorio nacional es un universo que no sé si tengamos esa información, sinceramente. Entonces, un poco para calmar las expectativas respecto de qué podemos informar. Del catastro de campamentos podemos sacar mucha información, pero lo otro, quizás información ya más del INE o no sé. O puede que nosotros lo tengamos. O sea, yo ahí reconozco las limitaciones del manejo de la información. Nosotros tenemos un centro de estudio que puede que sí tenga mucha de esa información, pero no sé si la tenemos toda. Ahí para ser claro y sincero en eso. Gonzalo, mira, no, voy a revisar cuáles fueron los textos refundidos, porque está claro de que esta es una normativa que permite, por cierto, resolver problemas. Y si en los marcos estrictos siempre tienen que tener alguna forma de flexibilidad para fundar y una resolución de la autoridad. Un tema importante se transforma en un dolor de cabeza. Entonces, a lo menos poder fundar, si lo establecido y que quedó en la norma, da cuenta de la realidad, o si van a haber efectivamente sectores que van a quedar excluidos y que pueden demandar una modificación posterior de la ley o no resolverla, cuando este instrumento busca resolverla. Esa es si pudiéramos conversar, no tengo a la vista, por cierto, el texto de la norma, más aún si fue refundida, a veces, no todas las veces quedan de manera coherente. Señor secretario, ¿tiene la norma a la vista para que la pudieran leer brevemente? Si no, podríamos dejarlo para la próxima sesión y preparar un informe más detallado, Gonzalo, por la observación que ha hecho nuestro invitado. Búscalo a ver si lo encontré. Ahí está, ¿no? Ya. Jorge, ¿qué te parece si lo dejamos pendiente? Ahí está, señor presidente. Ya. Pero si quiere... problema de conexión, parece. Sí, pero si quiere... Ahí la vi, vale. Perdón. Ahí está. Sí. Sí, lo que pasa es que ahí, ojo que lo del 60% es no es un requisito de entrada, a menos que yo esté viendo mal el inciso que están mencionando, pero se pide que el más del 90% de los lotes existan residentes permanentes, ¿ya? Y después, en el inciso siguiente, habla de un requisito que es el de la tasación de las viviendas, ¿ya? Y dice que las viviendas tienen que tener una tasación máxima de 2.000 unidades de fomento. Y respecto de esa tasación, dice que ese requisito de tasar vivienda por vivienda no es necesario cuando se trate de campamentos que tengan 90% de habitantes que integren un grupo familiar que se encuentre dentro del 60% más vulnerable. Está diciendo que en ese tipo de supuesto no es necesario tasar vivienda por vivienda, porque lo más probable, y eso es lo que se discute es que no van a tener 2.000 UF de esa vivienda. Que no habría problema. Entonces, sí, para las otras, para las que podrían pensarse que son loteos de vivienda de alto valor, está el requisito de las 2.000 unidades de fomento, ¿ya? De tasación, y hay que acompañar esas tasaciones para acreditar que no son viviendas más caras que eso. Entonces, el registro social es más bien para incluir la tasación. Sí, mira, yo quiero señalar de que en muchas radicaciones, producto no se escucha. No se oye. Una familia modesta, pero que habían hecho inversión. Por tanto, su valor era superior a las 2.000 UF. Eso es lo que te quiero señalar. ¿Qué pasa en el caso que existan con esas familias? ¿Van a tener que pagar un valor adicional a ellas? ¿Con la regularización? Lo que pasa es que si son viviendas de más de 2.000 unidades de fomento, no podrían acogerse al procedimiento, ¿ya?
¿Y qué hace si están instaladas? Porque estaba hablando de un conjunto. Mira, va a ser típico que en todos estos sectores el negocio, el abarrote, el mini market esté en una condición distinta a los demás y otras instancias pueden haberlo. Sí, le entiendo el punto. ¿Cómo hacer con aquellos casos dentro de un gran asentamiento que superen? Que eso no excluya a todo el asentamiento, me imagino. Que lo que estoy señalando, que no queden excluidos el asentamiento y que ellos, no sé, cómo se trata ese... Porque en el fondo aquí es regularización de las obras de urbanización de un asentamiento. Que haya una vivienda que supere eso, que no perjudique al resto de las viviendas en la ejecución de la urbanización. Entiendo que ese es el punto, ¿no? Así es. Y su valor probablemente exceda las 2.000 UF. Sí, lo que pasa es que después la regularización de la vivienda se acoge a otras leyes, ¿ya? La regularización de la vivienda entra por la ley 20.898, que es la otra ley de saneamiento, ¿ya? Entonces ahí donde entra también la tasación nuevamente y esas viviendas... negocio, de actividad económica que desarrollaban dentro del marco del sector. Claro. Yo creo que algo a conversar en la discusión en particular, presidente, que quede eso bien claro para... La idea es perfeccionar sí. No le va a hacer demoler, yo no lo vaya a regularizar. Hay una fórmula de salida, ¿no? Conversémoslo, de todas maneras. Muy bien. Bien. ¿Estamos en el horario, Jorge? Sí, señor presidente. Y si no hay más palabras, sí, te ofrezco la palabra, señor secretario. Sí, no veo que estén pidiendo la palabra, señor presidente. Muy bien. Muy bien. Estaríamos ok, señor presidente. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.